posible que materiales tan blandos como el grafito o tan baratos como el carbón mineral provengan del mismo elemento que de materiales tan duros y tan caros como un diamante? El día de hoy lo descubriremos en Ahora Espiralidoso para los curiosos. El carbono es el sexto elemento de la tabla periódica, descubierto por Lavoisier en 1789. Este elemento está muy presente en general en el planeta Tierra. De hecho, es el segundo elemento con más presencia en el cuerpo humano después del oxígeno. El carbono lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana de distintas formas. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la pintura antirradar camuflada o tal vez en las varillas de protección de un reactor nuclear, en piedras calizas y en otros elementos donde en menor medida también está muy presente. Y en una de sus formas más puras, como lo puede ser tal vez el carbón mineral, puesto que el carbón vegetal son restos de árboles que casi no contienen carbono en su forma más pura, o de su forma totalmente solo carbono en el grafito puro, pero no en el grafito de los lápices, porque los lápices vienen revueltos con arcilla además del grafito. Y en otra de sus formas más puras y uno de los objetos más fuertes en el planeta Tierra, en el diamante. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo es posible que el carbono se pueda agrupar en ser grafito y también en que sean diamantes? Pero esto no sucede nada más porque a los átomos de carbono que se juntaron como amigos les gustaba más ser diamante que grafito. No es así, sino que tienen que estar en unas condiciones estrictamente necesarias para que se conviertan en uno o en el otro. Para que se conviertan en grafito nada más tienen que estar a temperatura ambiente. Si vemos la estructura molecular del grafito alfa, vemos que tiene unas lajas, digamos, de hexágonos, que son unas, digamos, placas bidimensionales en donde cada átomo de carbono que está, puesto que solo es compuesto de puro carbono, está en contacto con otros tres y así sucesivamente en una capa totalmente bidimensional y no tienen ninguna especie de contacto con la de abajo. Y es entonces que podemos, a la hora de trazar en un papel, desprender todas esas capas, aunque viene obviamente, como les digo, revuelto con arcilla, y entonces así es como se va desprendiendo y es muy pero muy frágil. Y para hacer diamante, si vemos también la estructura de los átomos del diamante, vemos que si unimos, por ejemplo, los puntos más externos, vemos que se formaría una especie de tetraedro. Y entonces cada molécula de diamante está en contacto con otras 4 moléculas y se genera una estructura muy pero muy compacta, lo cual le da su dureza y hace que sea muy difícil de romper o de partir. Y es ahí donde también se van agrupando. Pero ahora, ¿cuáles serían las temperaturas, las condiciones para que el diamante se genere? Normalmente los diamantes de forma natural se generan a 160 kilómetros bajo tierra, a una profundidad que ni siquiera el ser humano ha llegado. Pero ¿cómo es que llegan estos átomos de carbono hacia el fondo de las capas de la Tierra? Pues muchas veces con los movimientos de las placas tectónicas, cuando se generan algunas cordilleras, hay algunas placas tectónicas que se van hundiendo en las capas de la Tierra. Y es así como algunos de los átomos de carbono que están ahí se agrupan a más de 900 grados Celsius y se van formando en diamantes y no en grafito como se formarían en la superficie de la Tierra. Y ahora, ¿cómo es que estando a 160 kilómetros bajo tierra llegan a que los podamos encontrar a la superficie o a unas profundidades razonables para que el humano llegue? Pues resulta que suben de una forma muy extraña y que sucede muy pocas veces. Y que salen a través de unos pasadizos muy extraños. Son una especie de volcanes que hacen erupción desde profundidades como las que se generan los diamantes y de esa forma es que salen a la Tierra o a profundidades en las que el humano sí puede alcanzarlos. Pero muchos de los diamantes aún permanecen a 160 kilómetros bajo tierra. Y ahora, ¿por qué es que podemos encontrar tan fácilmente un diamante en cualquier tienda de joyería? Pues resulta que no todos los diamantes son naturales y que surgen de los volcanes. Que por cierto, estas erupciones también son muy extrañas y de hecho desde que se descubrieron este tipo de erupciones no ha habido absolutamente ninguna. Y resulta que también hay unos diamantes que no son naturales, diamantes sintéticos creados en laboratorio.
Con los átomos de carbono puros y sometiéndolos a presiones y a las temperaturas adecuadas, es que se han logrado formar distintos tipos de diamantes sintéticos. Y hay de distintas calidades. Hay unos diamantes que, por ser hechos en laboratorio y por el proceso que llevan para crearlos, son un poco menos puros que los que se generan de manera natural. Pero incluso la ciencia ha perfeccionado estos procesos para que los diamantes que se generan con otros tipos de procesos incluso sean más perfectos, más puros que los que se generan bajo tierra. Y es así como también podemos obtener diamantes naturales o sintéticos en las distintas tiendas de joyerías, y es por eso que siempre las vamos a encontrar, porque incluso el humano las puede crear. Y de hecho, en la antigüedad, el diamante, por su gran dureza y porque vimos que la estructura molecular es muy compacta, se consideraba que eran prácticamente irrompibles. Y entonces lo habían intentado con de todo. Y de hecho, la etimología de la palabra diamante viene de adamas, del griego, que significa irrompible, indomable, lo cual decía que era prácticamente imposible de que un diamante se iniciara si acaso daño. De hecho, el único material capaz de romper un diamante es otro diamante un poco más fuerte para que ayude a romper ese propio diamante. Y es así como también vemos que el diamante, pues obviamente, como toda la materia, se puede transformar, pero de unas formas más difíciles y otras más fáciles, como la del grafito. Y actualmente, uno de los mayores productores de diamantes en el planeta es Rusia, lo cual me lleva a la siguiente historia. Alexander von Humboldt fue un naturalista alemán que no solo se quedó en el área de la naturaleza, en fin, fue un polímata de este siglo. Él nació en 1769 en Berlín y pasaba los veranos con su familia, que la verdad era muy acomodada, en la finca familiar en Tegel, donde hizo mucho contacto con la naturaleza, cosa que le caracterizaría por el resto de su vida. Alexander von Humboldt estudió economía muy a su pesar, solo para darle gusto a su madre. Pero después, para satisfacer sus verdaderos intereses, que era la ciencia, y en un punto intermedio con su madre para que pudiera obtener un trabajo que era lo que ella esperaba de él, se puso a estudiar en Freiburg, en la escuela de minería, y a la sorprendente edad de 22 años fue nombrado inspector de minas. Y es ahí donde adquirió gran conocimiento sobre las minas y en general sobre los minerales y todo lo que está alrededor de ellos. En este periodo como inspector de minas, Alexander desarrolló incluso algunas lámparas y algunas máscaras de oxígeno para que los trabajadores de las minas que trabajaban en pésimas condiciones pudieran mejorar un poco su calidad en su trabajo. Así es que él empezó a estudiar de una forma muy ardua y también a aprender de su propio trabajo. Es así como después de unos años, cuando muere su mamá y hereda una gran fortuna que se dividió entre él y su hermano Wilhelm von Humboldt, se va en una expedición hacia América con su amigo a quien conoció en Francia, Aimé Bonpland. Y es ahí que visitará lo que en ese entonces se conocía como la Nueva España, Granada, Perú y en general las colonias españolas en América, y generando algunas expediciones en el Orinoco, que supuestamente en Europa solo se crea un mito de que el Orinoco y el Amazonas estaban conectados. Y bueno, en general en América sí se sabía, pero él fue el que lo comprobó y lo desmintió como un mito y lo volvió una verdadera cuando se dio cuenta de que el río Cassiquiare, que salía del Orinoco, conectaba con el río Negro, que es un afluente del Amazonas. Así que dos de los ríos más grandes del planeta estaban conectados, algo muy extraño. También en lo que actualmente es Ecuador, escaló el Chimborazo, donde también, inspirado por esa vista panorámica, llegó más lejos que nadie y también se inspiró en lo que pronto sería, cuando regresara a Europa, Sunatullembá. Y ahí es esta idea de una visión comparada del planeta, cuando se dio cuenta de que tal vez los Andes se parecían mucho a los Alpes, o tal vez creía que tal vez se pudieran parecer al Himalaya, y así que en las cordilleras del mundo, a distintas alturas, había una misma tipo de vegetación. De hecho, es ahí donde también crea las isotermias y las isobaras. Y así sigue su expedición
expedición llegando por el puerto de Acapulco, partiendo y estando en Cuba, y cuando por fin regresa a Europa empieza a trabajar arduamente, a publicar muchos de sus trabajos que después inspirarían a personas como Charles Darwin para embarcarse en el Beagle debido a los libros que escribió Humboldt en ese periodo. Después de años de que ya había regresado de la expedición a América, decide que quería seguir en otras expediciones, y es así que vuelve con la corona española y pide ir al Himalaya, pero no lo dejan porque Humboldt no solo se había quedado con explorar la ciencia y la naturaleza de América, sino que también había criticado la política y tal vez también cómo la política afectaba a la naturaleza, así que no querían que les difamara más la corona española. Así que, como en ese entonces Federico Guillermo de Prusia tenía muy buenas relaciones con el zar Nicolás I de Rusia, tenían muy buenas relaciones puesto que la hija del rey prusiano estaba casada con el zar ruso, así que pide ir a Rusia para ver las cordilleras que ahí se encontraban, y es entonces que va en una expedición a Rusia. En Rusia le dan el permiso no solo porque quisieran hacer progreso en las ciencias. De hecho, los dos principales objetivos de esta expedición eran los beneficios económicos que le podría redituar a Rusia y los beneficios científicos, con lo que le ponían una máscara para el desarrollo económico, pero que a Humboldt realmente le interesaban. Así que se va en esta expedición. Primero llega a San Petersburgo, donde se entrevista con el zar y la zarina, quienes digamos, patrocinarían su viaje. Y es así que inicia esta expedición. De hecho, en una reunión que tuvo con la zarina, se dejó llevar por sus ideas científicas e incluso le prometió diamantes que encontraría en Rusia, cosa que nunca antes había sucedido, puesto que él sabía que en los montes Urales se encontraban minas de oro y platino, que era lo que querían que él encontrara más y que encontrara métodos eficaces para extraerlos y cambiar las monedas clásicas de plata por unas monedas de platino. Y debido a esto también a su gran conocimiento sobre las minas, puesto que había sido inspector de minas en Alemania. Entonces, inicia esta expedición y le prometió al menos un diamante a la zarina. Así que lo veían como alguien loco, puesto que nunca se habían encontrado diamantes fuera del trópico. Por ejemplo, Brasil tenía producciones de oro, platino y diamante, y él, dándose cuenta de que en algunos otros lados también se daba el oro y el platino junto con los diamantes, se atrevió a decirle a la zarina que, bueno, encontraría diamantes. Y bueno, fue una promesa muy arriesgada. Así que inicia su expedición, explorando los montes e iniciando con unos controles de los rusos muy fuertes, puesto que, por ejemplo, había una restricción muy grande hacia que Humboldt fuera a hacer algunas críticas hacia el gobierno. De hecho, le dijo a Cancrin, quien estaba, digamos, organizando su viaje, una persona muy influyente en la política, que estaba ansioso de ver cómo trabajaban las personas, digamos, de clases bajas en Rusia. Le dijo, no, este viaje es únicamente para fines, científicos y económicos para Rusia, para nada para criticar la política, puesto que en general en los distintos zares había habido mucha represión contra cualquier intento de criticar hacia el gobierno, y es así como también se lo aplicaron a Humboldt, aunque de todos modos lo observó. Inicia su recorrido, pero él estaba un poco aburrido porque en realidad no se estaba internando en lo salvaje, nada más estaba revisando las minas, y en ese revisar minas también se ganó el apodo de uno de sus guardias cosacos de el príncipe loco prusiano Humboldt, que bueno, ni siquiera pronunciaban bien su nombre, dado que era Humboldt y no Humboldt. Entonces, esto era porque metía las manos hasta los hombros para encontrar los diamantes, y escarbando y tal vez revisando también un poco la arena para ver si encontraba diamantes, y por eso es que lo llamaban loco. Y uno de sus acompañantes, el conde Polier, llegó a un punto en la expedición en la que se dirigió hacia una de las tierras de su esposa, que tenía minas en Rusia. Así que se dirige hacia estas minas, y el conde Polier ordena a todos sus trabajadores que buscaran diamantes en apoyo a lo que estaba diciendo Humboldt. Y es en las minas de la esposa del conde Polier, en Ekaterimburgo, que se encuentra el primer diamante en Rusia. Y a las pocas semanas ya llevaban 37 diamantes en total encontrados en muy poco tiempo.
De hecho, se rumoró que Humboldt estaba empleando magia para encontrar tantos diamantes, pero no era así, solo era la visión comparada que tenía del mundo, de que, bueno, había visto que muchas veces el oro, el platino y el diamante se daban en lugares juntos, y ahora sabemos que así es, porque tanto el platino como el oro y el diamante se dan en condiciones muy parecidas, como ya lo expliqué anteriormente. Y es entonces que Humboldt continúa con su expedición después de haber cumplido la promesa que le hizo a la zarina, aunque lo habían considerado muy arriesgada y un loco de remate. Y en esta represión que tenía Cankren hacia Humboldt, que Cankren, como les dije, era la persona que coordinaba su viaje, de repente Humboldt decidió, como había ganado mucho tiempo y las carreteras la verdad es que estaban en muy buen estado y había avanzado con el tiempo que debía e incluso había ganado mucho más, decidió dar un gran rodeo en las tierras de Rusia. Y es así como también pudo observar, digamos, cómo trabajaban las clases pobres en Rusia y logró internarse a lo que él consideró ya algo salvaje, lo que a él le gustaba. Conoció la estepa rusa y es ahí donde también se encuentra con un gran obstáculo. Hay una epidemia que está asolando específicamente esa parte que debían de cruzar para llegar al punto que él había marcado, una cordillera de montañas que a él le gustaría observar. Y entonces había una epidemia, se trataba del anthrax, y entonces tenían que atravesar por ahí para llegar. El anthrax es una bacteria que se desarrolla en los animales y que puede ser contagiada hacia los humanos y resulta mortal. Y es así como Humboldt, a pesar de todos estos impedimentos, decide seguir adelante. Él decía que a esa edad a la que tenía, dado que ya estaba un poco grande, tenía alrededor de 60 años, dijo que a esa edad nada, pero nada, se debía posponer. Así que se internó en la estepa rusa, donde el anthrax se veía y estaba presente en todos los pueblos. Había hogueras como una especie de ritual en todas las entradas de los pueblos para purificar, digamos, a las personas que pasaban y que no contagiaran el anthrax. Y es así como Humboldt pasa por las carreteras de la estepa kazaja hasta que llega a los montes. Y es así que empieza por fin su expedición en lo que él considera los salvajes, cuando él empieza a disfrutar realmente de esta expedición, tomando incluso desviaciones hacia lugares totalmente prohibidos por Cankren, pero que bueno, Cankren no iba con él, y había ganado bastante tiempo, así que se desvió hacia la frontera de Rusia con Mongolia y China. Incluso se tomó algunas bebidas con los jefes de militares que son de la frontera, tanto mongol como china. Así que a Humboldt también se le daban muy bien ese tipo de relaciones sociales. Incluso fue a ver algunas zonas en las que Rusia acababa de ganar una guerra contra el Imperio Otomano. Por fin había paz a las murallas de Constantinopla y se dirigió hacia el Mar Negro. Y su expedición se hizo más larga, aunque no en días, solo en distancia, porque como les dije, las carreteras estaban en muy buen estado, y regresó a San Petersburgo en la misma fecha que había acordado, nada más que con unas experiencias muy distintas a las que se habían acordado. Y aquí Humboldt sí se abstuvo de hacer críticas hacia el sistema social, e incluso conoció a algunos exiliados políticos, pero no se atrevió a criticarlo de forma pública, se tuvo que abstener de sus comentarios, dado que Humboldt también era muy conocido desde joven por sus comentarios mordaces. De hecho, las personas deseaban no irse antes de que Humboldt de una fiesta, porque en una de esas su lengua, que consideraban incluso viperina, iba a empezar a hablar mal de ellos. Y es así como incluso Humboldt también, al hablar con el zar, le pide el indulto de los exilios de algunos exiliados políticos que conoció. Y ahora me gustaría darles un poco del contexto que se vivía bajo el mandato del zar Nicolás I de Rusia. Y en general a lo largo de todos los zares había sido algo muy parecido. Era un ambiente de total represión. Cualquier persona que se atreviera a decir algo en contra del zar era enviado a Siberia, en las cárceles, que eran, digamos, pueblos penales totalmente en Siberia. Y muchos de ellos, de hecho, son famosas las cárceles de Siberia. Ahí fueron a dar muchos revolucionarios, por ejemplo, bolcheviques, años después. Pero bueno, como Humboldt se tuvo que abstener de estos comentarios que, aunque a él se le quemaba la lengua por decirlos. Y es así como regresa a Europa y genera uno de sus libros culminantes, que es una saga de 5 libros que serían, digamos, como sus libros insignia. Un punto en el que su carrera decidió reunir todo el conocimiento del planeta en un volumen. Pero bueno, resultaron ser 5. Y el título de este libro
fue Cosmos, un libro en el que Humboldt quería plasmar desde las lejanas y gigantes estrellas o las nebulosas hasta lo más diminuto y cercano, como los átomos. Todo esto bajo la visión que siempre le caracterizó. Y es aquí donde tenemos la interconexión entre el imperialismo ruso del zar Nicolás I de Rusia, que por sus intereses económicos que querían platino, diamantes y oro, financiaron la expedición de Humboldt a Rusia, el cual, a su vez, gracias a esta expedición, pudo publicar su obra culminante, Cosmos, en la cual, bueno, como les expliqué, quería plasmar todo, pero esto es gracias a que en la expedición a Rusia pudo observar todo a su alrededor, pudo comparar cómo era muchas veces su objetivo, porque en realidad Humboldt, su principal objetivo no era el descubrir principalmente, sino el comparar, y es por eso que quería ir a ver una cordillera de Asia Central. Y después de ver esta cordillera en Asia Central, es que la expedición de Rusia se convierte en la última pieza de un rompecabezas de los datos que había ido reuniendo Humboldt a lo largo de toda su vida. Una expedición en la que pudo consolidar, confirmar y relacionar todo lo que había ido aprendiendo a lo largo de todas sus expediciones, de toda esa vida ajetreada. Ese fue el último clic para que pudiera, digamos, volver a entender todo y terminar de desarrollar su visión que, como les dije, tanto lo caracterizó. Porque si analizamos la vida de Humboldt, no es que haya pasado a la historia por algún hecho en específico, sino por en general la visión que tenía del mundo, una visión en la que todo estaba conectado. Y gracias a esta visión en la que todo estaba conectado, es que pudo prometerle a la zarina que iba a encontrar diamantes por la comparación que hizo con Brasil y las minas que tenían de oro y platino. Y esto me recuerda una frase de Andrea Wulf. Para Humboldt, el éxito de su predicción podía ser una muestra de preciosa analogía científica. En cambio, para los rusos, encerraba la promesa de su desarrollo comercial. Y aquí podemos aprender de Humboldt que él fue a Rusia gracias a que tenía unas grandes habilidades sociales. Y bueno, lo podemos ver porque aunque él sabía que no era lo mejor para la ciencia cumplirle sus caprichos al zar de analizar las minas y sobreextraer los minerales y los materiales, fue la única forma que encontró para hacer ese clic, ese último eslabón que necesitaba a fuerza para su visión. Y gracias a esto, Rusia se convirtió en el primer lugar en cuanto a producción de diamantes en el mundo hasta 2020. Y si se dan cuenta, dije que fue la última pieza de su observación de la naturaleza, pero no es la naturaleza clásica que nos podríamos imaginar de animales y plantas, no, sino una naturaleza aún más amplia, la naturaleza política, la naturaleza social, en comportamiento humano. Todo esto lo analizaba Humboldt y fue parte de su visión, en la que todo estaba conectado, todo lo que estuviera en la Tierra o incluso fuera de ella en general en el universo está conectado de alguna forma. Hay similitudes, es por eso también que lo muestra en las isotermias y las isobaras, en la que, por ejemplo, en una línea de altura hay una determinada temperatura y es por eso que tanto en los Andes como en los Alpes puede haber un mismo tipo de planta. Si no es la misma, como tal, es una muy parecida. Y este fue el gran legado de Humboldt, que inspiró a Charles Darwin, escritores como Henry David Thoreau, entre muchísimos otros como Ernst Haeckel. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta temporada de Ágora Espiralidoso titulada Interconexión, en la cual fuimos analizando los distintos hechos históricos, artísticos y de en general distintas ramas del conocimiento y los fuimos analizando bajo distintas lupas, como lo bien puede ser un telescopio científico o un bote de acrílico y distorsionar un poco la imagen con las pinturas. Y también vemos que es muy importante la transdisciplinaridad, que es como se le denomina esto, como también nos mostraba Alexander von Humboldt, la interdisciplinaridad que hay entre las distintas ramas del conocimiento, que él se enfocaba principalmente en la ecología, en lo que tenía que ver con la naturaleza, pero también estudiaba la naturaleza política, social y cómo afectaban entre ellas una a la otra.
A lo largo de esta temporada he querido un poco mostrarles sobre el infinito universo de posibilidades de aprender de formas distintas que nos abre al tener nuestra curiosidad a flor de piel, tener nuestra curiosidad viva como un motor dentro de nuestra nave espacial, explorando las distintas formas de aprender, que puede ser bien interconectando las cosas y de esa forma aprender historia a la vez que te aprendemos sobre ciencia o arte, y así las distintas formas que podemos ir obteniendo a lo largo de explorar lo que nos permita nuestra curiosidad. La curiosidad creo que es algo muy importante que tenemos que tener despierta, porque esa curiosidad es el hecho de preguntarse qué es lo que hay más allá, es el hecho de preguntarse y no repetir y repetir como muchas veces se ha hecho a lo largo de la historia de nuestra sociedad. Es el preguntarse por qué, los porqués de las cosas. Y el que pregunta por qué, como bien lo vi hace tiempo en una obra de teatro, no es que se equivoque, como muchas veces lo hacen ver. El que pregunta por qué es porque tiene su curiosidad despierta. Y es más, acierta al preguntar por qué. También me parece algo muy importante ir por la vida polimateando, de la palabra polímata, que es estudiando los distintos campos de la ciencia, las humanidades, el arte, y tener siempre la mente abierta a que en una lámpara podemos ver tanto ciencia como arte, las sombras que se generan en el teatro. Entonces, de esa forma, ir analizando absolutamente todo desde distintas lupas, como bien les dije al principio. Y al ir polimateando, como bien me decía mi mentor Braulio Ornedo, especializarse en no ser especialista. Aunque suene como algo paradójico, es algo que tiene mucho sentido. Especializarse en no ser especialistas, ir aprendiendo sobre los distintos campos de la vida que se nos vayan presentando y tener esa mente abierta, como un libro abierto con las páginas abiertas, listos para recibir los distintos conocimientos, las distintas opiniones, y siempre estar abierto a aprender aún más, aunque no sea lo que tú piensas, y también valorar las opiniones de los otros, que siempre es algo muy importante, y los pensamientos, como también nos lo muestra en la filosofía. Mi nombre es Bruno Segura y espero hayan disfrutado mucho esta sección de Ágora Espiralidoso, que vamos a continuar con otra temporada, pero ahora ya no va a ser interconexión. No olviden seguirme en mis redes como Polimateando, en Twitter, en Facebook, Instagram y YouTube, para que ahí me sigan en mi proyecto. Y bueno, por ahí también voy recomendando libros, también hablando un poco sobre ciencia, historia, filosofía y muchos temas más. Así que los espero próximamente aquí en Ágora Espiralidoso. ¡Hasta la próxima!